Bueno, pues nada, nosotros seguimos adelante en nuestro Contigo. Pasan poquitos minutos de la 1 de la tarde y tenemos ya a nuestro siguiente invitado con nosotros, que es Fernando Cruz Isidoro, que es profesor titular de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, Pepe. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias por invitarme. Como siempre, un placer de poder contar contigo. Bueno, por si una persona todavía tiene duda, aparte de ser profesor titular, es un defensor de todo lo que es el arte y monumentos y demás de Sanlúcar y de su historia, que realmente para descubrirse que haya una persona que además no es sanluqueño, pero que podría ser sanluqueño de adopción perfectamente, porque defensor de nuestras cosas, bueno, mejor que cualquiera de nosotros. Pues sí, y además tengo esa función porque en la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz me nombraron académico correspondiente por Sanlúcar, es decir, hombre, mira, pues, mi misión es proteger el patrimonio de Sanlúcar, velar por él y, bueno, investigarlo, divulgarlo y estar siempre un poco por detrás de todo lo que se pueda hacer y mejorar por el patrimonio. Claro. En fin, pues decirte que para nosotros es un honor que tú seas nuestro representante allí. Igualmente para mí. Bueno, pues el hecho de que esté Fernando con nosotros hoy es justamente para hablar de su intervención, en este caso en un libro que se ha editado o que se va a editar. Nosotros, de momento, lo que tenemos aquí es una transcripción o una reproducción de lo que es el capítulo que Fernando ha hecho. Sí, se trata de hubo una exposición el año pasado en el Museo de Bellas Artes, en el que se trajeron cuadros del Museo del Prado y de Sevilla, y a raíz de eso se hizo un seminario y se ha hecho un libro que ahora mismo está en formato digital y luego se va a hacer en papel. Y a mí me pidieron que participara con un capítulo sobre el culto a las reliquias y un estudio artístico de los relicarios que hay en el Santuario de la Caridad. Entonces, eso es lo que un poco os he traído, pues, para poner en valor la importancia que tiene este tipo de piezas artísticas de una enorme valía en Sanlúcar de Barrameda. Así que te comento algunas de ellas. Sí, eso te iba a decir, porque realmente hasta dónde llega, digamos, la importancia de esas reliquias que se encuentran en la Basílica de la Caridad. Pues se trata de uno de los conjuntos más importantes que hay en Andalucía. ¿Es posible eso? Sí. Hay otro conjunto importante en Olivares, en Sevilla, que era de los primos de los duques, que eran los condes de Olivares, y ahí la mayor cantidad de reliquias están en el Escorial, que pertenecían a la Casa Real, pero la de Sanlúcar no le va a la zaga y es un importante conjunto de reliquias que estaban en un principio en el Palacio Ducal, en un espacio que se llamaba La Tribuna, que enlazaba el palacio con la parroquia de la O, la parroquia de Palatina, y allí en su capilla pues se encontraban esta serie de reliquias hasta que el séptimo duque de Medina-Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán, construyó el santuario, trasladó la reliquia y luego la cedió allí. Y se trata de un conjunto importantísimo. Yo nunca... Entre esas reliquias, Fernando, por ejemplo, reliquias de quién exactamente. Cedió 200 y pico de reliquias. 200 y pico de reliquias. Y entre ellas hay algunas excepcionales. Una, por ejemplo, yo destacaría mucho, es un dedo de San Pedro, en un magnífico relicario que el Papa de Roma regaló al que fue en aquellos momentos el embajador de España en Roma, que era el conde de Olivares, y este a su vez, que era tío de nuestro séptimo duque, a la hora de fallecer se lo entregó, y el séptimo duque pues lo cedió a la Caridad. Además está en una pieza de plata que es excepcional, que es de 1600, es un relicario magnífico del entorno de Alfaro, que hay otras parecidas en la Catedral de Sevilla. Es una pieza excepcional y además emblemática, porque el duque de Medina-Sidonia crea el Santuario de la Caridad totalmente independiente de la iglesia, es decir, no dependía del arzobispado de Sevilla. Es un edificio que tiene una jurisdicción especial, es decir, lo puso bajo la protección del Papa, y el día de San Pedro, que pertenece a la Caridad, es el símbolo de estas circunstancias, de modo que no es solamente una obra de arte o es un culto devocional, sino que además es un emblema del poder de los duques y de la independencia del santuario. Es decir, cuando muchas veces analizamos o estudiamos una obra de arte, muchas veces nos quedamos en la parte de fuera, pero tiene un alma y tiene un interior que hay que estudiar y un por qué se hace ese tipo de obra de arte. Y no es solamente la pieza más interesante, hay otras muchas. Por ejemplo, hay una cosa que es casi desconocida, que es un trasunto de la sábana santa de Turín. La original, que supuestamente envolvió a Cristo, está en Italia, en Turín. Pero luego hay una serie de copias en el mundo. Bueno, pues una de las mejores y más antiguas está en el Santuario de la Caridad, anterior a 1526.
y se trata de una pieza de nuevo excepcional, regalo del Papa al embajador de España, que era quien en ese momento movía todos los hilos del poder, y este a su vez pues lo regala al duque y llega aquí y se conserva en un relicario de plata y cristal que es una absoluta maravilla, donde está Cristo representado en una pintura, porque es un trasunto, no es el original, envuelto en unos cojines de seda, que es una pieza excepcional, que antaño, pues una vez cada cierto tiempo, generalmente en Semana Santa, pues se abría y demás, y que es una cosa excepcional. Y estas reliquias, Fernando, no se encuentran, digamos, expuestas al público. En parte sí, en parte sí. Una parte se conserva en el retablo mayor de la Caridad y otra parte se conserva en un retablo relicario que el séptimo duque mandó construir, que es también interesantísimo, con unas pinturas que posee también simbólicas, que representa el bien y el mal, el triunfo de Cristo sobre la muerte, y allí están, por ejemplo, estas reliquias que te he mencionado. Hay otras muy curiosas, que es una piedra, un canto rodado, que aquí lo llaman todavía en San Lucas el chino, que es un chino, una piedra redonda, que es bizantina, donde está representada la Virgen María, en una Virgen de los Reyes, una Virgen sosteniendo al niño, que supuestamente es de la casa de la Virgen y donde ella puso los pies antes de subir a los cielos. Y está engastada en una columnita de plata, que es de un francés que trabajó para el duque, se llama Jacques Dupart, del siglo XVII. Se trata de algo curiosísimo, porque las mujeres, antaño y todavía hoy, lo usan cuando van a dar a luz para tener un parto corto y benévolo. O sea, pero lo más curioso de todo, que es una costumbre cristiana, que en verdad se remonta a época fenicia, porque hubo un culto aquí también ancestral en el primer milenio antes de Cristo, en el cual había un santuario, la Algaida, un culto femenino a la diosa Venus, y los fenicios que venían en barco desde Palestina, cuando llegaban aquí a San Lucas, lo que hacían era tirar las piedras de lastre que llevaban los barcos y cambiarlas por la plata. Pues hubo un culto a esa piedra, y esas piedras se usaban también desde esa época en este tipo de materia. Es decir, es curioso cómo un culto precristiano luego se cristianiza de esa manera. O sea, ahí... ¿Alguna, digamos, justificación tendría? Claro. Me refiero yo, porque a lo mejor a nivel práctico, pues no sé, notaron que esas piedras, pues a lo mejor después tenían un efecto beneficioso, ¿no? Y son incluso anteriores a la época fenicia, desde la época pues prehistórica. Claro, claro. Hay determinadas piedras que tienen cierto abultamiento parecido a la barriga, que siempre han tenido ese carácter de fertilidad. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que es tremendo, nos deja estupefactos, ¿no? El saber que tenemos aquí esa cantidad de reliquias tan importantes y que estemos pues prácticamente casi a la cabeza a nivel, por ejemplo, de a lo mejor de ciudades muchísimo más importantes en cuanto a población y en cuanto a capitalidad, ¿no? Que la nuestra. Y bueno, y lo que son las obras de arte que los contienen, que son los relicarios. Claro. Y te voy a citar cuatro, que son 4 cabezas, que fíjate tú la historia que tiene. Cuando el emperador Carlos V fue a coronarse emperador en Aquisgrán en el año 1520, llevó un séquito. De altas personas, entre ellos el duque de Medina Sidonia. Pues ese séquito selecto se les entregaron una serie de reliquias que eran de una santa del siglo IV, que se llama Santa Úrsula, que fue martirizada con otras vírgenes en Alemania por los hunos. Pues el emperador encargó a un taller de Bruselas las confesiones de unos bustos de madera que reproducen las cabezas de esas vírgenes y de los obispos que las acompañaron. En total en el mundo hay 26, y aquí en San Lucas tenemos 4, 2 masculinas y 2 femeninas. Ya ves. Es que las hay en museos de Inglaterra, están en Vitoria, y son obras exquisitas, que están en el Santuario de la Caridad, y que si estuvieran en el Museo del Prado estarían en expositores de cristal blindado, porque es que son obras artísticas de primerísima categoría, porque además son del 16. Claro, claro. Fernando, lo que sí también nos llama la atención respecto a todo esto, ¿existe realmente en el santuario una seguridad suficiente como para que esto no vaya a llegar cualquier desaprensivo y intente aprovechar esa de eso no te puedo yo ya, no estoy yo, claro, de eso ya no estoy yo. Hombre, está todo guardado y demás,
pero lo que sí es cierto es que tenemos un patrimonio artístico excepcional. Claro, es que excepcional. por eso que me comenta, en el Museo del Prado estarían, digamos, con Claro. unas medidas de seguridad tremendas y sin embargo... Bueno, aquí están guardadas, yo de este tipo de cosas no te puedo, Claro. no te puedo. Lo que sí es cierto es que todo esto ha sido bien restaurado, todo esto y esa era otra de las cosas que yo te quería contar, y es que dentro de unos días, Sí. pues se va a llevar a cabo una mesa redonda el día 11 de noviembre a las 12, en teoría va a ser la Caridad, aunque se puede todavía mover. 11 de noviembre cae en viernes En o... sábado. En sábado concretamente. Cae en un sábado, sería a las 12 de la mañana. Se va a hacer una mesa redonda donde van a intervenir todas aquellas personas que participaron en la restauración del retablo mayor, los retablos laterales, las imágenes de la Caridad. Se han cumplido 20 y tantos años, 25 años. Se va a reunir a todo el equipo, salvo una persona que falleció. Voy a moderar esa mesa porque a raíz de esas restauraciones se hizo este libro se llama El Patrimonio Restaurado de la Basílica de la Caridad. Esto se hizo en el año 2011 y la restauración pues cumplió los 25 años y va a participar quien coordinó todo aquello, que fue José Romero Torrefigo. Participaron los restauradores María José Gómez Santiago, José Luis Marmolejo Hernández, José María Sánchez Muñoz, Amalia Morales y Felisa García Llanera, y falta otro de los carpinteros que falleció tristemente, que era Pepe Hermoso. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo después de 20 y tantos años pues se mantiene esa restauración, que yo creo que fue un ejemplo y un modelo para San Lucas, porque se hizo con dinero privado. No hubo Intervención, ayuda, digamos, del Estado. Entonces, fue a través de la iniciativa privada, como casi todo lo que se hace que sale bien, como se llevó a cabo pues la restauración íntegra de todo lo que es el patrimonio mueble, es decir, retablos, pinturas del edificio. Sí es cierto que con antelación se había restaurado lo que es la iglesia, que eso lo hizo a instancias de José Rodríguez de la Borbolla unos años antes, por parte del que fue hermano mayor Ignacio Pérez. Y eso siempre es lo que hay que hacer. Primero hay que restaurar el contenedor y luego el contenido. Pero vamos, también han pasado una serie de años y ya hay que de nuevo ponerse las pilas para todo este tipo de cosas, para conservar nuestro patrimonio. Claro, claro. De todas formas, tengo entendido que en Sanlúcar, en temas religiosos, se actúa mucho en ese sentido, por la iniciativa privada. Claro, por las hermandades, que al final las hermandades son las que llevan a cabo todo ese tipo de cosas. Porque... Hermandades y también particulares, ¿no? Y particulares. Fernando, claro. Que aportan, digamos, de buena fe su dinero, en este caso, para ayudar a que esas restauraciones se hagan de forma totalmente callada. Exactamente. Que muchas veces a lo mejor entramos en un templo y demás y vemos que las figuras están todas muy bien conservadas y muchas veces nos olvidamos de que hay personas por detrás que están aportando su patrimonio para ello. Eso es lo más importante, nuestras propias capacidades. Yo, por ejemplo, en la medida de mis posibilidades, siempre lo hago de ese tipo de manera. Por ejemplo, para restaurar todo esto, con los informes, con los estudios, con los arreglos de los archivos. Pero la iniciativa privada realmente es la que al final logra este tipo de cosas. Verdad que sí. Pues nada, Fernando, como siempre un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena por estar en otro nuevo libro, que sabemos que, bueno, aquello famoso de escribir un libro, ya lo tuyo no es uno, sino muchísimos. Son muchos. Lo cual, la verdad es que es una auténtica maravilla porque estás dejando tu ciencia en todo esto y tu conocimiento. Estaremos pendientes para la mesa redonda. Pues así que muchas gracias por estar con nosotros.